Hola, muy buenas tardes. Sean todos bienvenidos a una nueva serie de estudios bíblicos que abordaremos durante el mes de mayo. Y en esta oportunidad, esta serie de estudios se titula Cuando la crisis nos sorprende, donde vamos a revisar el caso de 4 personajes de la Escritura, los cuales atravesaron momentos muy complejos en su vida. Vamos a exponer las reacciones humanas que ellos tuvieron y expresaron en cada una de estas situaciones. ¿Y cuál es la respuesta también de Dios frente a dichas situaciones? Yo creo que será una instancia importantísima ya para aprender, para abordar la crisis que como seres humanos, entiéndase ya sea hombres, mujeres, familias, matrimonios, hijos, padres, trabajadores, en general, vivimos y estamos destinados en algún momento a pasar. Así que como ya lo hemos mencionado en los estudios pasados, sean todos muy bienvenidos. Y no olviden compartir este link con sus amigos, con sus conocidos, sus familiares, con aquellas personas que la palabra crisis realmente esté afectando sus vidas, ya que este estudio bíblico de seguro va a ser de mucha bendición para su vida. Antes de comenzar con el estudio, en profundidad vamos a pasar a escuchar una canción, la cual nos va a introducir a nuestro estudio de esta tarde. Las estrellas creó y su luz limitó. ¿Quién sino el Señor? Sol y luna formó, movimiento les dio. ¿Quién sino el Señor? Hace la lluvia venir y truenos rugir. Tus obras grandes son, Dios poderoso. Tú gobiernas la creación, con tu palabra, Señor, te exaltaremos. Dios poderoso, de ti canta la creación, llenas todo tu Señor, te exaltaremos por siempre y siempre, oh Dios. ¿Quién sino el Señor ha soñado en el plan para el hombre salvar? ¿Quién sino el Señor limpiará al pecador con su sangre y amor? ¿Quién sino el Señor puede dar vida y salvar por una cruz? Tus planes grandes son, Dios poderoso. Tú gobiernas la creación, en tu palabra, Señor, te exaltaremos. Dios poderoso, de ti canta la creación, llenas todo tu Señor, te exaltaremos por siempre y siempre, oh Todas las cosas vienen de ti y por ti, oh gran yo soy. Todo es tuyo y para ti, oh Señor, oh gran yo soy.
Bien, como bien dijimos al inicio, comenzaremos con una serie de estudios titulados Cuando la crisis nos sorprende. Y para nosotros resulta muy familiar y también chocante, ¿no es cierto?, la imagen que estamos utilizando de fondo. Y con respecto a lo mismo, quisiéramos hacer las siguientes aclaraciones. En primer lugar, el objetivo del estudio no será directamente en torno a la crisis que nosotros mundialmente estamos viviendo, porque en realidad no somos expertos del tema. Y tampoco pretendemos explicar el porqué de lo que está aconteciendo. Solo nosotros tomamos esta imagen porque en nuestra mente y en la mente de todas las personas, inmediatamente nosotros la asociamos con el concepto de la crisis. ¿Ya? Y ahora, en segundo lugar, queríamos aclarar que el objetivo del estudio será estudiar episodios de crisis que ocurrieron en la Biblia. ¿Ya? Y con ese estudio, análisis y con esas vivencias bíblicas, sí nosotros podremos internamente, de manera personal, familiar, matrimonial, etcétera, abordar la contingencia que estamos pasando. Es decir, a partir de cada una de las lecciones que estudiaremos, vamos a poder, con la ayuda de Dios, enfrentarnos a la crisis, cualquiera sea, de una manera totalmente diferente, con entereza, con fortaleza y con esperanza, que es lo más importante. Las temáticas respectivas para los próximos estudios serán las siguientes, y los abordaremos durante todo el mes de mayo en 4 temáticas que son: cuando la crisis sorprende la vida de Job, que esa es la que nos toca hoy; cuando la crisis sorprende la vida de Daniel; cuando la crisis sorprende la vida de José; y por último, el último miércoles del mes de mayo será cuando la crisis sorprende la vida de Noemí. 4 personajes, distintas situaciones, distintas épocas y contextos. En algunos, la crisis se define como la muerte de familiares, en otros la pérdida de posesiones, el destierro, el hambre, el abandono, la traición, en fin. Hay un gran número de situaciones que sin duda nos permitirán contextualizar y enlazar la vida de cada personaje bíblico con las vivencias de nuestro tiempo. Bien, el tema de este primer estudio es cuando la crisis sorprende la vida de Job, y lo vamos a dividir en 3 etapas. La primera etapa va a ser analizar y revisar el antes de la crisis, antes que ocurra este momento tan trágico en la vida de Job. Luego vamos a analizar la crisis en sí, y por último vamos a ver cuando la esperanza sorprende. O sea, nuestro estudio lo vamos a dividir en estas 3 etapas, y las cuales vamos a presentar a continuación. Antes de la crisis. Iniciando con el inciso número 1, describiendo la situación antes de la crisis, el libro comienza describiendo al patriarca Job, y lo describe como un hombre intachable, un hombre recto, un hombre temeroso de Dios, apartado del mal. Job era un hombre casado, era una persona que tenía su familia. Él tenía 10 hijos, donde 7 de ellos eran hijos y 3 hijas. Además, sus hijos, dice la escritura, que constantemente ellos hacían banquetes en sus casas, y Job, como un hombre temeroso de Dios, dice que oraba por sus hijos y los representaba a Dios por si ellos hubiesen blasfemado contra Dios. Dice la palabra que él se levantaba de mañana, ofrecía holocaustos por cada uno de ellos, porque el pensamiento de Job era el siguiente, y lo podemos ver expresado en Job capítulo 1, el versículo 5, que dice lo siguiente: una vez terminados los banquetes, Job los mandaba a purificarse, se levantaba muy temprano y le ofrecía un sacrificio al Señor, de acuerdo al número de sus hijos, pues pensaba que tal vez en su interior ellos habrían ofendido al Señor. Esto lo hacía todos los días. Además, leemos del patriarca en Job capítulo 1, versículo 3, que nos describe las posesiones que él tuvo, aparte de tener su familia, aparte de estar casado, aparte de ser temeroso de Dios. Él, dice la Biblia, que tenía muchas riquezas. Y lo podemos ver en Job capítulo 1, versículo 3, que dice: era el hombre más rico del oriente, pues tenía 7.000 ovejas, 3.000 camellos, 500 yuntas de bueyes, 500 asnas y muchísimos criados. Entiéndase que estamos frente a un hombre que vivió de forma paralela en la vida de Abraham, o en la época de Abraham. Entonces, en ese tiempo las posesiones se medían en función de la cantidad de animales, y vemos que este hombre, y según lo que nos comenta la Biblia, era un hombre muy rico, tenía muchas posesiones, era el hombre más rico del oriente. En resumen, frente a estas características que nos presenta la Biblia acerca de Job, tenemos a un hombre intachable frente a los demás. Teme a Dios, y eso lo lleva a apartarse del mal. Y lo que más llama la atención es que tiene muchas riquezas y posesiones. ¿Y por qué decimos que nos llama la atención?
esta particularidad, y es porque en una oportunidad Jesús mismo dijo que lo difícil que era que un rico se acerque a Dios, porque o amará a las riquezas o amará a Dios. Y dice la Biblia que no se puede servir a dos señores. Tenemos el caso de Salomón. Vemos que al final, por sus muchas riquezas y de la manera como Dios lo bendice, esto después le son impedimento al final de sus días y provocan su ruina espiritual. Además, en una oportunidad, un joven rico dice la palabra que no quiso aceptar seguir a Jesús por las muchas riquezas que tenía. Pero podemos ver que siempre hay excepciones a la regla y Job es una de ellas. Algo interesante que nos muestra el versículo 6 al 12 del capítulo 1 es el diálogo interesante que se produce en el cielo, donde Dios autoriza o permite que Satanás ponga a prueba a Job. Y eso lo vemos en esos versículos. Y dice que Dios le da la autorización a Satanás de destruir y de tocar todas las posesiones de Job a medida o a modo de prueba. Dice ya que Satanás, y era la excusa que Satanás presentaba delante de Dios y le decía, era el motivo de tanta entrega y fidelidad de Job hacia Dios. Es así como Dios permite en su soberanía que venga esta prueba para Job, la cual vamos a ver en el punto siguiente. Nuestro segundo punto es cuando la crisis sorprende. Y los resultados catastróficos los vemos desde los versículos 13 al 19 que dicen lo siguiente. Dice, un día, mientras los hijos y las hijas de Job comían y bebían en la casa del hermano mayor, llegó un mensajero a la casa de Job y le dijo, estábamos arando el campo con los bueyes y las asnas pasían cerca, cuando de pronto llegaron los sabeos y nos atacaron y mataron a los pastores y se llevaron los animales. Solo yo pude escapar para traerte la noticia. Todavía estaba hablando el mensajero cuando llegó otro y dijo, Dios permitió que del cielo cayera un fuego destructor que fulminó a tus ovejas y a los pastores. Todo lo consumió. Solo pude escapar yo para traerte la noticia. Versículo 17. Enseguida llegó otro mensajero con una mala noticia. 3 escuadrones de caldeos llegaron y atacaron a los criados y se llevaron los camellos. Solo yo pude escapar para traerte la noticia. Aún no terminaba de hablar este hombre cuando llegó otro con otra noticia, con esta noticia. Tus hijos y tus hijas estaban comiendo y bebiendo en casa de su hermano mayor cuando del desierto llegó un fuerte tornado y azotó la casa y ésta se derrumbó sobre tus hijos y los mató. Solo yo pude escapar para darte la noticia. Aparte de estas noticias que recibe Job, podemos ver que no bastándole con eso, en los versículos posteriores, podemos ver cómo Satanás también recibe el permiso de Dios de tocar el cuerpo de Job. Y dice en Job capítulo 2 del versículo 7 al 8 lo siguiente. Satanás salió de la presencia del Señor, pero le envió a Job una sarna tan violenta que lo cubrió de pies a cabeza. Era tal la comezón que Job, sentado en medio de la ceniza, se rascaba con un pedazo de teja. ¿Qué más le bastaba a Job que la muerte? Perdió su familia, sus hijos, sus 10 hijos. Perdió gran parte de sus criados. Perdió todas sus posesiones, todos sus bueyes, ¿no es cierto? Sus asnos, sus camellos, todo lo que él poseía. Toda la riqueza estaba perdida. Por eso, ¿qué más le bastaba a Job que la muerte? Y es lo que su mujer también más adelante le menciona en Job capítulo 2, versículo 9. Dice lo siguiente. Su esposa lo llenó de reproches y le dijo, ¿todavía insistes en seguir siendo perfecto? Maldice a Dios y muérete. Quizás para nosotros suena un poco, suenan violentas las palabras de esta mujer, pero también entendamos la situación en la que está viviendo Job, la situación que está viviendo su esposa, este matrimonio. Están frente a una crisis, quizás dentro de la Biblia, una de las crisis más grandes que podemos nosotros leer y conocer. Y sobrepasa, por supuesto, cada una de nuestras crisis. Esto no tiene comparación. Y llega un punto en que nuestros pensamientos divagan, llega un punto en que nuestra mente también no es capaz de resistir tanta presión y comienzan a surgir palabras quizás como las que pronunció la esposa de Job. No condenemos antes de tiempo, entendamos y coloquémonos en la situación de cada una de las personas. Muy bien, recapitulemos qué ha pasado en la vida de Job. En estos pocos versículos que hemos leído solamente podemos estudiar el capítulo 1 y 2 y ya realmente hay una crisis tremenda en su vida. Y vemos que en primer lugar los sabeos se roban a sus bueyes, se roban a sus asnas,
y matan a sus criados. En segundo lugar, recibe la noticia de que rayos del cielo quemaron a sus ovejas y a los pastores. En tercer lugar, vienen caldeos, pueblos, ¿no es cierto?, vecinos, y roban sus camellos y mataron también a sus criados. En cuarto lugar, sus hijos mueren aplastados, sus 10 hijos mueren aplastados. Y en quinto lugar, Job tiene una sarna de pies a cabeza, una sarna maligna que dice que le traía una comezón terrible en su cuerpo. Luego de conocer esta historia, nos surge la pregunta a nosotros como seres humanos. ¿Hemos pasado nosotros por todas estas aflicciones o siquiera conocemos a alguna persona que haya pasado por lo mismo? Y yo creo que la respuesta es que no conocemos a nadie que haya pasado por eso. Porque realmente estudiamos el caso de un hombre que ha sido golpeado, ha sido sorprendido por la crisis de una manera inimaginable. Sin embargo, lo que nos impresiona rotundamente son las respuestas de Job. Nos impresiona la manera en cómo él responde y lo vemos en los versículos 20 al 21 del capítulo 1, que dice así: Entonces Job se levantó y se rasgó las vestiduras, se rapó la cabeza en señal de luto, y con el rostro en tierra adoró al Señor, mientras decía: Desnudo salí del vientre de mi madre, y desnudo volveré al sepulcro. El Señor me dio, y el Señor me quitó. Bendito sea el nombre del Señor. Y en Job, capítulo 2, el versículo 10, comenta lo siguiente: ¿Acaso hemos de recibir de Dios solo bendiciones y no las calamidades? Y aún así, dice la Escritura, Job no pecó ni de palabra. Esta historia siempre choca nuestra vida y nos hace sentir que somos realmente malagradecidos cuando reclamamos por cosas tan insignificantes comparado con la pérdida que sufrió el patriarca Job. Job se encuentra sin hijos, sin criados, sin sus riquezas y envuelto en una sarna que no lo hace estar tranquilo en ningún momento. Aparte de la presión mental y del sufrimiento interno de su alma, hay una sarna que no lo deja tranquilo. Yo sé que hasta este momento surgen muchas preguntas por parte de la audiencia, por parte de ustedes que están escuchando. También yo me hago muchas preguntas. Pero continuemos desarrollando el punto cuando la crisis sorprende. Estamos en ese punto, en el segundo punto. Y pasa a continuación que vienen amigos de Job, que primero aparecen 3, luego al final de los capítulos aparece otro amigo llamado Eliú, pero vamos primero a los 3 amigos. Y estos 3 amigos vienen de lejos a visitar a Job, a condolerse con él y a consolarle. Dice en Job capítulo 2, versículo 12 al 13, que lo vieron de lejos y realmente no lo reconocieron. Porque entendamos bien que frente a este tipo de situaciones hay un cambio de aspecto, hay un cambio también físico. Todo esto va pesando y claramente Job ya no era el mismo. Era tal el estado de Job que logró modificar la apariencia habitual con la que Job siempre lucía. Para aquellos que esta historia es conocida, siempre escuchamos hablar de un grupo de amigos que viene a visitar ¿no es cierto?, a Job y que comienzan a juzgar y a reprimir a Job por su condición. Y que todo es producto de algún pecado gigante que pudo haber cometido contra Dios. Hoy en día esto no es algo fuera de lo común. Y de igual forma se tiene el prejuicio y conocemos el dicho que dice: como pecas, pagas. Y es lo que sus amigos decían de Job. Esa es la gran conclusión, o es lo que ellos hablaban acerca de Job. Entendamos bien que ellos llegan siendo amigos, vienen de lejos a visitarle. Están 7 días, dice, sin pronunciar palabras, viendo la aflicción y sufriendo juntamente con Job. Pero llega un momento en que ellos comienzan a hablar y a conversar con su amigo y a tratar de buscarle explicación a todo lo que él estaba viviendo. Sus amigos concluyen: Job está sufriendo más que ninguna otra persona y esto significa que has cometido una gran falta y que ni aún a nosotros que somos tus amigos tú nos quieres confesar. Y el consejo de sus amigos es sabio, de confesión, de arrepentimiento delante de Dios. Le dicen: Job, si tú tienes algo que confesar, si necesitas apoyo, para eso estamos. Dinos qué cometiste para que recibas tan grande castigo de Dios. Pero recordemos el mismo testimonio que da Dios acerca de Job. Dios mismo da testimonio acerca del patriarca en el capítulo 2, versículo 3. Dice: ¿no te has fijado en mi siervo Job, que no hay nadie en la tierra que se le compare? Es un hombre de conducta intachable, no le hace mal a nadie y es temeroso de Dios. Tú me incitaste a hacerle daño y
y a que sin ningún motivo lo arruinará. Y aún así, él sigue siendo un hombre intachable. Entonces vemos a Job que está dispuesto a confesar, pero al examinar sus pensamientos y su corazón no encuentra ninguna falta grave. Él busca en su conciencia si hay algún pecado que él haya cometido, si hay algo que él pueda confesar, él está dispuesto a hacerlo. Pero busca y busca en su limpia conciencia, pero no encuentra ninguna acusación. Job levanta su clamor al cielo, él pide explicación del porqué de lo que estaba pasando. El debate de Job con sus amigos se produce en 3 ciclos. El primer ciclo va del capítulo 3 al capítulo 14 de este libro. El segundo ciclo de conversaciones con sus amigos va del 15 al 21. Y el ciclo 3 del capítulo 22 al 28. Cada uno de estos debates pretenden responder a las preguntas que también la audiencia que nos escucha hoy se hace frente a este tipo de situaciones. ¿Es Dios justo con todo lo que hace? ¿Gobierna Dios el universo en base al principio estricto de la justicia? ¿Y cómo se explica entonces este sufrimiento? ¿Cómo se explica que un Dios santo, un Dios perfecto, un Dios bueno pueda permitir tanto sufrimiento, tanto dolor en el mundo? Son preguntas que se hacía Job, que se hacían los amigos de Job, y que también cada uno de nosotros es más probable que en alguna situación nos hayamos preguntado. Job y sus amigos están llevando a cabo la gran suposición o la muy conocida ley de la retribución. Si soy bueno y hago cosas buenas, entonces Dios me va a recompensar por todo aquello, por todo lo que yo hago. Entonces Dios me va a recompensar. De lo contrario, recibiré el castigo de Dios y el sufrimiento. La discusión de Job es que él es inocente. Él se encuentra inocente en su conciencia. Al final de estos discursos, Job concluye su argumento acusando a Dios con las siguientes 2 posibilidades. Y esto lo encontramos, y todo el discurso que se desarrolla con sus amigos está del capítulo 3 al capítulo 28. Y en todas estas palabras hemos resumido estos capítulos. Pero a la conclusión, o a las 2 grandes conclusiones que llega Job, es a lo siguiente. En primer lugar, que Dios no gobierna el mundo con justicia. O, en segundo lugar, simplemente Dios es injusto. Era lo que estaba concluyendo Job en su mente porque no entendía lo que estaba pasando. Entonces la conclusión de sus amigos es contraria. Sus amigos defendían a Dios y decían: Dios es justo en todo lo que hace. Y que Job es culpable de algún pecado que no quiere confesar. Y señalan que Job tuvo que hacer algo muy malo para recibir ese tipo de castigo. De hecho, comienzan a inventarle pecados, comienzan a nombrarle pecados, a ver si él se acuerda de si en algún momento cometió ese tipo de pecados, comienzan a darle ideas de pecados, pero Job no, en ningún momento se acuerda de ninguno, porque en realidad todo lo que estaba aconteciendo en su vida no era producto de algún pecado, sino que era una prueba grande de Dios. Sus amigos comienzan a inventar pecados que pudo haber cometido Job. Y Job se molesta y lleva su caso directamente a Dios, directamente a la presencia de Dios. Y leemos algunos de ellos, leemos algunos pasajes, por ejemplo en Job capítulo 13, del verso 23 al 24, que dice lo siguiente, dice: ¿cuál es mi maldad? ¿Cuál es mi pecado? Dime en qué te he ofendido. Él está hablando a Dios. Versículo 24, ¿por qué me das la espalda? ¿Por qué me consideras tu enemigo? También leemos en Job capítulo 23, del verso 3 al 4. Dice: ¿cómo quisiera saber dónde hallara a Dios? Iría a verlo hasta donde Él se encontrara. En su presencia le expondría mi caso, pues mi boca está llena de argumentos. Y también lo podemos ver en Job capítulo 24, verso 1, donde él dice: si el Todopoderoso sabe todo lo que pasa, ¿por qué sus seguidores nunca saben cómo actuar? Job tiene cambios emocionales. Entendamos la situación de Job. Entendamos por todo, si es que podemos, entendamos la situación por la que él está viviendo, todo lo que repentinamente vino a su vida. Él tiene cambios emocionales muy fuertes, al punto que llega a pronunciar los siguientes versículos, o los siguientes pensamientos. Él pensaba que Dios era justo, pero no podía conciliar eso con su vida. No lo podía asociar con lo que le estaba pasando. Leemos en Job capítulo 27, verso 2. Dice: vive Dios, el Todopoderoso, que me amarga la vida al negarme su justicia. En segundo lugar, él acusa a Dios de ser malo.
y de que le quiere causar daño a Job sin motivo. Y eso lo vemos en Job capítulo 16, el versículo 9, que dice: tú, Dios mío, me persigues con encono. Como fiera, rechinas los dientes contra mí. Me clavas la mirada como un enemigo. Y en tercer lugar, Job también concluye y dice lo siguiente y declara en una oportunidad que Dios es causante de la injusticia en el mundo. Job capítulo 9, versículo 22 en adelante dice: pero hay algo más que quiero decir. Dios destruye tanto al bueno como al malo. Cuando ocurre algún desastre repentino, Él parece burlarse de la angustia del inocente. Pero luego de pronunciar estas palabras, Job, y lo podemos ver en cada uno de los pasajes que hemos revisado, él siempre recapacita. Él no puede llegar a conclusiones, no puede ver la justicia de Dios aplicada en su vida. Y pronuncia estas palabras, así como muchos de nosotros hemos pronunciado palabras en contra de Dios, no entendiendo lo que estamos pasando. Pero así también Job recapacita y él se aterroriza de estos pensamientos y recapacita. Porque quiere tener esperanza en Dios. Ese es su mayor deseo, encontrar la esperanza en Dios. En la última declaración de su inocencia, en el del capítulo 29 al 32, que es donde él termina su discurso, Job, por último, demanda una explicación de Dios. Es lo único que él quiere. Él ya no quiere una explicación de sus amigos, él ya no quiere una explicación de su esposa, él quiere una audiencia con el Todopoderoso, él quiere una audiencia con Dios y quiere conversar con él. Y como leímos en los versículos anteriores, donde quiera que se encuentre Dios, él iría y le expondría su caso y hablaría con él. Leemos en Job capítulo 31, del versículo 35, que dice: como quisiera que alguien me escuchara, aunque mi enemigo se someta a juicio. Confío en que el Todopoderoso hablará por mí. Con mucho gusto aceptaré su juicio. Con mucho gusto lo portaré como corona. Le daré cuenta de todas mis acciones y me presentaré ante él, orgulloso como un príncipe. Si mis tierras hablan contra mí y lloran de dolor por lo que les hice, si saqué provecho de ellos, sin retribución, o me aproveché de la bondad de sus dueños, que en lugar de trigo me rindan abrojos, que me den espinos en lugar de cebada. Aquí terminan los discursos de Job. Y es hasta el capítulo 31 donde Job termina de pronunciar palabras. Luego viene, por último, su último amigo que aparece en el relato, que es Eliú. Y Eliú, él concluye lo mismo que los otros amigos. Dice que Dios es justo y que gobierna con justicia. Pero Eliú tiene una conclusión un poquito más sofisticada y él dice que podría ser una advertencia para evitar que aquellos pecados futuros pueda cometer, en este caso, Job. Pero luego de ese cuarto y último discurso de sus amigos, llegamos al inciso de este estudio, y es cuando la esperanza nos sorprende, o cuando la esperanza sorprende a Job. Y vemos el tercer inciso y podemos ver de los capítulos 38 al 42 cómo Dios irrumpe en la historia de Job y en la vida también de sus amigos. De ese capítulo en adelante leemos cómo Dios responde a Job desde un torbellino, dice la palabra, y leemos algunos versículos. Versículo del 1 en adelante del capítulo 38. El Señor le respondió a Job desde el torbellino: ¿quién se atreve a oscurecer mis designios con palabras carentes de sentido? Pórtate como hombre y prepárate. Yo te voy a preguntar y tú me vas a responder. Vemos aquí en adelante este increíble interrogatorio de Dios hacia Job sobre muchos asuntos. Le pregunta a Job en el capítulo 38, versículo 4, ¿dónde estabas tú cuando yo afirmaba la tierra? Si en verdad sabes, dímelo. En el capítulo 38, versículo 8, dice: cuando las aguas del mar se desbordaban, ¿quién les puso compuertas para controlarlas? También en el versículo 12, ¿alguna vez le has dado órdenes a la mañana? ¿Le has señalado al alba cuál es su lugar? Versículo 16, ¿has bajado alguna vez al fondo del mar? ¿Has recorrido los senderos del abismo? En general, a Job le da un recorrido por toda la naturaleza, y ustedes los pueden leer con más detalle cada uno de estos versículos, pero es un recorrido por toda la naturaleza, un recorrido por el espacio también, y comienza a preguntarle si es que él puede desatar los lazos de las Pléyades, si puede desatar las ataduras o ligaduras de Orión. Hoy, gracias a la tecnología y al gran avance de la astronomía, nosotros podemos conocer
¿De qué estaba hablando Dios en ese entonces? Hoy conocemos que las Pléyades es un cúmulo de estrellas calientes extremadamente azules y luminosas, como se muestra en pantalla, que se han formado en los últimos 100 millones de años. Y también podemos saber sobre la constelación de Orión, que también se compone por estrellas brillantes y visibles desde ambos hemisferios de nuestro planeta, lo que lo convierte en una constelación visible en distintas estaciones del año. Dentro de sus principales estrellas, por ejemplo, se encuentra Rigel, la estrella más brillante de la constelación, con una masa de 18 masas solares y una luminosidad volumétrica de 85.000 veces superior a la del Sol. Tenemos también una estrella dentro de esa constelación que es Betelgeuse, que es el segundo astro más brillante de esta constelación, con un diámetro 800 veces más grande que el Sol. Y luego de darle un recorrido por todo el espacio, Dios regresa al ámbito de la Tierra, desafiando a Job a ver si él puede siquiera alimentar a su creación. Le hace preguntas sobre los animales, cuándo paren las cabras monteses, cuántos meses dura su preñez, sobre el asno montés, le pregunta sobre el búfalo, si lo puede mantener tranquilo. Después habla de la velocidad del avestruz, de la fuerza y valentía del caballo, sobre el vuelo del gavilán o también del águila y cómo remonta su vuelo en los altos de las rocas. Y dentro de ese monólogo de Dios, él va haciendo algunas pausas, dirigiéndose y con preguntas puntuales, como aparece en Job capítulo 40 del versículo 1 en adelante, y le dice: el Señor también le dijo a Job: ¿te parece sabio discutir con el Todopoderoso? El que discute con Dios tiene que responderle. Y Job le respondió al Señor y le dijo: indigno soy, ¿qué te puedo responder? Más me conviene quedarme callado. Una vez he hablado, así que no voy a responder. Hablé por segunda vez y no lo volveré a hacer. Y Dios, en cierta medida, responde a las interrogantes de Job sobre la justicia que como atributo pertenece a Dios. Recordemos que las conclusiones de Job era que Dios no gobierna el mundo con justicia, o simplemente Dios es injusto. Y continúa la misma tónica en los versículos siguientes, hasta que luego de ese gran recorrido por el espacio, por la tierra, por la naturaleza, y después mostrarle todo su esplendor, toda su sabiduría, toda su soberanía sobre las cosas, sobre toda su omnipotencia, Job no puede más que responder lo siguiente, y lo vemos en el capítulo 42 del verso 1 en adelante. Entonces Job le respondió al Señor y le dijo: yo sé que todo lo puedes, que no hay nada que tú no puedas realizar. Preguntaste: ¿quién se atreve a oscurecer mis designios con palabras carentes de sentido? Yo fui ese atrevido, que habló sin entender. Grandes son tus maravillas, son cosas que no alcanzo a comprender. Por favor, escucha mis palabras, quiero preguntarte algo, házmelo saber. Yo había oído hablar de ti, pero ahora mis ojos te ven. Por lo tanto, me retracto de lo dicho y me humillo hasta el polvo y las cenizas. Luego de esto, podemos hacer la pregunta: ¿Dios responde a la pregunta del porqué del sufrimiento? ¿Dios le explica por qué había permitido todo eso en la vida de Job? Con su respuesta, ¿le dijo cuándo se acabaría su sufrimiento? Y la respuesta es claramente que no. Dios no responde ninguna de esas preguntas que tenía Job. Y son las preguntas que habitualmente nosotros como seres humanos intentamos por todos los medios encontrar respuestas, pero sin comprender. Dios, a través de estos capítulos, le explica a Job que vivimos en un mundo asombroso, en un mundo diseñado de una manera que nosotros no podemos comprender, que no podemos controlar, pero está también el sufrimiento, está dentro de este mundo en el cual nosotros vivimos. Dios le pide a Job que aprenda a confiar en él, en su sabiduría y en su carácter, más que entender el porqué de todas las cosas. Sorprende la actitud de Job, de cómo él se arrepiente en polvo y ceniza. En realidad él desconfió en medio de su sufrimiento de un Dios tan grande. A lo largo del relato bíblico, en medio de su justificación, lo comparamos, por ejemplo, a un niño que pide entender leyes tan complejas como la relatividad, o es como un niño que le pide al papá: papá, pásame el auto para manejarlo. Claramente el papá le dice: no, eres muy chico y no sabes aún manejar. Algún día vas a ser grande y te voy a poder pasar el auto. Y viene a la mente 1 Corintios capítulo 13, donde dice el apóstol Pablo: cuando yo era niño, hablaba como niño, pensaba como niño, razonaba como un niño, pero cuando ya fui grande, llegué a ser hombre, dejé aquellas cuestiones típicas de un niño.
Una de las anécdotas interesantes de San Agustín, un doctor y considerado un padre de la iglesia cristiana en el siglo IV, que él cuando paseaba por la orilla del mar meditando sobre el misterio de la Trinidad y tratando de entender este concepto, dice que vio un niño llenando en un hoyo de la arena. Él iba al mar, tomaba agua y después la llevaba a este hoyito y colocaba el agua. Y San Agustín le preguntó por qué lo hacía, a lo que el niño le respondió que intentaba vaciar toda el agua del océano en ese agujero. Al escucharlo, San Agustín dijo al niño que aquello realmente era imposible, que nunca lo iba a poder conseguir. E interiormente dice esta anécdota de que él pensó en su mente y dijo: así también es imposible que yo pueda entender la Trinidad. Y esta anécdota nos sirve porque nos ayuda a entender de que nosotros somos personas limitadas, tenemos una mente limitada, y nuestra mente limitada nosotros queremos colocar todo el conocimiento de Dios, pero es imposible, es imposible. Tratar de comprender todos los misterios, tratar de comprender el porqué del sufrimiento, eso realmente, si no lo pudo o Dios no se lo reveló a Job, menos a nosotros. Y tampoco ha sido la preocupación de Dios el tratar de explicarnos el porqué del sufrimiento. Pero regresando a Job, Dios nunca responde la pregunta del sufrimiento. La única respuesta que le da es la manifestación del mismo. Él le muestra quién es Él. En otras palabras, le está diciendo: Job, ¿olvidaste quién soy? Si realmente me conocieras, entonces deberías confiar en mí. Y es lo que Dios a nosotros nos dice también. Si realmente me conoces, tú vas a confiar en mí. Luego de esa explicación maravillosa que le entrega a Dios, al final Job se convierte en aquella persona que, sin importar lo que venga, bueno o malo, está dispuesto a confiar en Dios, a entregarse completamente en sus manos. En conclusión, vemos a un Job completamente sorprendido por la esperanza, y esa esperanza se basa en conocer al Dios poderoso en quien nosotros también, nosotros, ustedes y yo, confiamos y nos apoyamos. Es muy probable que aquellos que nos escuchan a esta hora estén siendo también sorprendidos por la crisis de la enfermedad, de la muerte, del desempleo, todo lo que estamos viviendo hoy en día, el abandono, la depresión. Pero la gran noticia que nos da Dios es que aún en medio de toda circunstancia siempre hay esperanza. Como dijo Cristo: en el mundo tendréis aflicciones, pero confiad, yo he vencido al mundo. No intentemos buscar explicaciones, porque en muchas oportunidades seremos sorprendidos por la crisis, eso es seguro. Pero al igual que Job, acerquémonos a Dios y vamos a ser sorprendidos por la esperanza que únicamente se deposita en Él. Muy bien, tal como lo hemos hecho en los estudios pasados, vamos a dejar un espacio para que puedan responder, analizar y también puedan meditar en algunos pasajes bíblicos y preguntas que les vamos a dejar a continuación. Y la primera de ellas dice: ¿qué aprendemos de los amigos de Job? Y en función de las citas que les colocamos ahí, ustedes las van a buscar junto a sus familias, junto, ¿no es cierto?, a cada uno de los integrantes de su hogar, y van a responder esa pregunta: ¿qué aprendemos de estos amigos? ¿Qué conclusiones nosotros sacamos? ¿O de qué manera deberíamos nosotros actuar frente a algún conocido que está pasando alguna crisis? Esa es la primera pregunta. La segunda es: ¿qué aprendemos de la vida de Job? Y yo creo que aquí podemos sacar muchas conclusiones. Y van a ser muy variadas. Pero ¿qué aprendemos nosotros? ¿Qué se nos queda de toda esta historia? Y la tercera pregunta es leer el final de la historia de Job, porque no todo termina en lo que estudiamos ahora, sino que hay, eh, hay, un, hay un desenlace final donde cada uno de nosotros lo puede leer. Y ese es el pasaje que se muestra ahí. Y léanlo y saquen también sus conclusiones. Luego de un tiempo prudente, un tiempo para que ustedes puedan, junto a sus seres queridos, sus familiares, puedan estudiar estos y responder estas preguntas, vamos a regresar para ya estar finalizando este estudio.
Tiempo cumplido, ya estamos en la última recta de este estudio. Y como les decía antes, cada uno de nosotros puede sacar muchas conclusiones de toda esta historia. En lo personal, ¿qué aprendemos de los amigos de Job o qué aprendo yo de los amigos de Job? Que nunca podremos dar explicación al porqué de las crisis. Cuando tengamos que ir a algún funeral, cuando tengamos que asistir a algún amigo que esté pasando por alguna situación muy compleja en la vida, realmente debemos guardar silencio y lo que nosotros podemos aportar es con nuestra presencia, con nuestro apoyo y nada más. No tratemos de buscar explicaciones al asunto, no tratemos de buscar culpables, no tratemos de buscar pecados así como lo hicieron los amigos de Job, sino que apoyemos en esas circunstancias. En segundo lugar, ¿qué aprendemos de la vida de Job? Demasiado. Partiendo por la rectitud, partiendo por lo que él era como persona. Así que, bueno, en esa pregunta lo vamos a dejar ahí para que cada uno de nosotros tenga sus propias conclusiones. Y en tercer lugar, leer el final de la historia de Job. Y es maravilloso cómo Dios restaura esta vida, como Él, ¿no es cierto?, le regresa a los hijos, como Dios le regresa toda su riqueza, le regresa su estado y la condición en la cual estaba, pero dice que le multiplica sus posesiones. Y eso a nosotros nos puede llamar la atención y decir, bueno, Dios nos va a multiplicar después de la crisis. No necesariamente. Dios tiene sus tratos, Dios tiene sus planes. En algunos puede que las crisis signifiquen el hecho de perder sus recursos y después una multiplicación abundante, pero puede que en otros no sea o no se den esas circunstancias. Dios tiene sus planes y frente a cada una de las crisis que nosotros pasamos, yo creo que lo que la palabra nos enseña y nos explica es de que sí o sí vamos a crecer y vamos a estar más cerca de Dios. Como dice un versículo de que las aflicciones para el mundo le generan la muerte, pero para aquellos que se aferran a Dios, cada una de las aflicciones nos hace ir más en arrepentimiento hacia Dios. Y yo creo que eso nos hace las aflicciones. Primero que nada, o las crisis nos producen una cierta lucidez espiritual. Nos hace ver lo pequeño que somos, nos hace ver lo insignificante que somos frente a cualquier circunstancia, pero también nos hacen ver la grandeza de Dios, nos hacen ver lo soberano que es Él y cómo Él controla todo. Y pienso que esa es la mayor riqueza de todas las crisis, que en cada una de ellas nos acercamos más a Dios. Le damos gracias por ser parte de este primer capítulo, esta primera sección del estudio Cuando la crisis nos sorprende. En los próximos miércoles tendremos el estudio de Cuando la crisis sorprende la vida de Daniel, luego la vida de José y por último la vida de Noemi. Que Dios les bendiga y nos vemos el próximo miércoles. He sentido el abandono, pero aún sigo fiel, aferrado a tus promesas, aunque nada pueda ver. Es tu gracia y poder que me abraza, me hace ver más allá. Sigo creyendo, aunque nada pueda ver. Te sigo amando, aunque miedos del ayer. Sé que tú vas conmigo, aunque sienta que la vida se me va. Sigo creyendo en ti. He sentido el silencio al orar sin cesar. Sé que solo no me encuentro, aunque sienta soledad. Es tu gracia, mi verdad, mi sustento.
un comienzo.